Por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, el señor Zubiaga Garate tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buena vesprada, ministra. Racha León. Se lo dije a su compañera en el Consejo de la Ministra de Educación hace pocos días, que digamos, aquí en el Senado somos segundo plato, seguramente un segundo plato más indigesto que el primero, y es en cierta forma inevitable que se repitan las intervenciones ministeriales y también nuestras cuestiones, y espero que no las respuestas a las segundas cuestiones, porque evidentemente las novedades no han sido muchas en su intervención, me ha dado la impresión. Quizá me ha sorprendido que gran parte de su intervención, sobre todo la primera parte, ha sido un magnífico podcast de divulgación científica. Nos ha hablado de diversos inventos y avances científicos, muy interesantes, por cierto, y, bueno, en una sesión, digamos, que puede entenderse como de control, quizás sería interesante que, además del ejercicio de divulgación científica, pues entrara, digamos, más a fondo en las cuestiones precisamente planteadas en una sesión que, en cierta forma, no deja de ser una sesión de control. Pero, en todo caso, le agradecemos también esa primera parte en relación con el eclipse y otras cuestiones muy interesantes, por cierto, que se nos plantearán en los próximos meses en relación con la ciencia. Voy a aprovechar su presencia para hacer un seguimiento de las promesas que usted, ministra, nos hizo en la comparecencia de diciembre en el Congreso a mi compañera, la diputada María Jesús Fullaondo. Y voy a retomar aquellas cuestiones planteadas y voy a expurgarlas de forma que solo me referiré a aquellas que coinciden de una forma u otra con los temas planteados en esta comparecencia. Y espero que haya novedades en sus respuestas y que las novedades sean positivas. En relación con la deriva privatista de la universidad y la financiación, yo creo que es un tema clásico y además debe serlo porque el compromiso del 1% de la LOSU es un compromiso ideológico de mucho calado. Por eso es, en cierta forma, preocupante que se ligue ese compromiso del 1% en vez de con cantidades tasadas en el presupuesto con la necesidad de garantizar unos mínimos de financiación suficientes, que también es parte de sus respuestas en algunos casos, ¿no? Es distinto considerar que va a haber una financiación para que los mínimos suficientes estén cubiertos de lo que es un compromiso presupuestario tasado del 1% sobre los presupuestos, ¿no? Nos ha repetido otra vez el programa María Goyri, sabemos que es la joya de la corona, y es cierto que es la joya de la corona. Realmente el cambio cualitativo que ha supuesto el programa María Goyri ha sido muy relevante en todas las universidades del Estado, además. Yo creo que, sobre todo, en este caso, no solo en cuanto al avance de calidad y estabilidad de profesorado, sino de solución de proyectos de vida de muchísima gente, como lo ha dicho en su intervención, de muchísima gente que estaba empantanada en una situación que le impedía desarrollar un proyecto de vida, en este caso más allá de ser profesor o no universitario, un proyecto de vida de subsistencia digna. En ese sentido, digamos, le pediría una concreción en relación con alguna comisión de trabajo que creo que se creó para diseñar ese recorrido hasta el 2030 en relación con el 1%, de forma que sí haya una novedad concreta en esa comisión de trabajo. En ese mismo sentido, otra preocupación también que está ligada en parte con nuestro sistema universitario propio, el vasco, le preguntaría si comparte su ministerio la necesidad de que, como dice la LOSU, ese 1% se dirija efectivamente a las universidades públicas y no a sistemas universitarios en los que confluyen universidades públicas y privadas, de forma que ese 1% vaya específicamente a las universidades públicas y no a sistemas universitarios en sentido genérico. No sé si tiene conocimiento que el Gobierno vasco está impulsando, un proyecto de ley de universidades, y en este caso, y sobre esta cuestión, quisiera saber si tienen algún tipo de interlocución con el Departamento Vasco de Universidades en relación con ese proyecto y, si es que tiene esa interlocución, cuál es su opinión sobre ese proyecto todavía en vías de elaboración a escala del Gobierno vasco. En cuanto a las homologaciones, las reflexiones de mi compañero del Grupo Vasco, el senador Luque Echeverría, son obvias, son evidentes y son genéricas relacionadas con los propios problemas técnicos de parálisis de expedientes, colapsos telefónicos, problemas de ciberseguridad, bueno, los que han venido arrastrándose, pero como hoy nos ha dado datos de que sabe más de lo que entra, digamos, es un dato positivo y supongo que los problemas que ha producido el Tribunal Supremo en relación con los expedientes que estaban en el limbo también están en vías de solución. Con lo cual,
me remito a lo que ya ha planteado el senador Uribe Etxebarria en relación con el aspecto competencial, pero sí haré una referencia más concreta a una cuestión que le planteó mi compañera Marije Fullaondo en relación con la homologación de expedientes de los bachilleres euskaldunes del País Vasco francés, que solo pueden cursar la carrera en euskera en Egoalde, es decir, en la Universidad Pública Vasca, y tienen dificultades de acceso a la Universidad Vasca porque no se homologan los expedientes del bachiller francés con las notas de acceso a nuestra universidad, con lo cual, digamos, expedientes brillantes en Iparralde, en el País Vasco francés, se quedan sin poder acceder a nuestra universidad pública. Nos consta que también esa pregunta fue respondida en su momento a nuestra compañera Fullaondo. Nos dijeron que iban a hacer ya unas gestiones directas en la Embajada de Francia y que, en todo caso, bueno, que usted estaba dispuesta a reunirse incluso con el ministro francés para poder solucionar esta cuestión concreta. Y también se comprometió a mantener informada a nuestra compañera en relación con las gestiones que se estaban haciendo con la Embajada de Francia. No es una cuestión que esté directamente relacionada con los temas planteados en la comparecencia de hoy, pero bueno, se planteaba también en diciembre una pregunta sobre el estatuto del personal docente investigador y nos dijo que el proyecto estaba un poquito atascado, digamos la dicción literal. Quisiéramos saber cuál es el estado concreto, si sigue atascado o no y si se ha avanzado en la interlocución social e institucional. Pero además de estas cuestiones concretas, que digamos son heredadas de la comparecencia anterior, y aprovechando que el Senado es una Cámara de segunda lectura, que mira con luces largas, que tiene reflexión tranquila, que no se ve afectada por la agenda cotidiana, permítame en este caso la ironía, ministra, quisiera plantearle dos temas más profundos, casi estructurales, en cierto modo relacionados con uno de los motivos de su comparecencia, que es la transferencia del conocimiento. Y lo voy a plantear en dos ámbitos, porque me ha parecido que su intervención era muy, digamos, tecnófila, muy deep tech, como si el problema del conocimiento y la transferencia se limitara a inventar, transferir el invento a la industria y competir en el mundo con ese invento. Es decir, es un acercamiento muy teleco, no podía ser de otra manera, en cierta forma, ¿no? Que al final cada uno es el heredero de su formación. Yo no le voy a hablar de inventos, porque de inventos no tengo ni idea, y le voy a hablar, como no podía ser también de otro modo, desde un punto de vista, digamos, más humanístico en relación con la transferencia. Y lo voy a distinguir dos fases, digamos, en esa transferencia. Plantearé la primera ahora, en la primera intervención, y luego dejaré la segunda para la réplica. Porque la primera transferencia es la transferencia de la universidad al alumnado. Y en la universidad no solo hay investigación, inventos y transferencia del conocimiento a la sociedad, hay transferencia de la propia universidad al alumnado. Y desde mi punto de vista, esa primera cuestión nos coloca en un debate muy profundo y muy grave en este momento, que es la universidad como fuente de conocimiento, como institución que asume la responsabilidad de la transferencia y de la transferencia al alumnado. Es decir, la investigación puede ir como un tiro, pero en la docencia estamos detectando ya problemas muy graves, problemas críticos y generalizados. Niveles bajos de asistencia a clase, escasa implicación en el seguimiento de las asignaturas. La desconexión del alumnado puede tener muchas razones. Razones, evidentemente, de compatibilizar o no con la necesidad de trabajar, bachilleres que se han acostumbrado al confinamiento y han estudiado los últimos años en el confinamiento. Es decir, son elementos multifactoriales. A ellos se suman, además, tareas académicas que definiría eufemísticamente como de autoría algorítmica. En un congreso celebrado en Donostia hace unos pocos días, un experto en inteligencia artificial, que también se dedica a la docencia, nos decía que la calidad de los trabajos de su alumnado había aumentado exponencialmente, tanto como ha bajado el conocimiento del alumnado sobre esos mismos trabajos que han entregado. Pero creo que el problema no es un problema solo de evaluación o de ética del trabajo, es un problema más profundo, mucho más profundo. Y creo que no estamos atendiendo a esa cuestión con la suficiente seriedad. Ángel Sáez de LinkedIn en el mismo congreso nos decía que evidentemente había que primar las habilidades sobre el conocimiento. En 5 años el 70% de las habilidades relevantes van a cambiar. Y creo que la universidad no está preparada para trabajar esas habilidades, habilidades que no pueden separarse del conocimiento.
porque si no entramos en la lógica de las habilidades que nos deriva rápidamente a ese modelo de las universidades privadas del que estábamos hablando. Conocimiento, el mínimo indispensable. Habilidades muchas, evidentemente habilidades flexibles, para que las empresas puedan utilizar esas habilidades sin ningún tipo de contraprestación suficiente. Uno de los expertos que acudió a la ponencia de estudios sobre los efectos de la IA cuestionó la necesidad en este momento de 4.600 títulos universitarios, en ocasiones de nula empleabilidad, y se abogaba por unas competencias más generalistas, se hablaba, ya se ha convertido en un tópico, de la vagancia intelectual, de la necesidad de un uso reflexivo y responsable de la IA, de la concienciación digital, pero esa concienciación no va a llegar por inspiración divina. Nos consta la preocupación sobre estas cuestiones en su ministerio y nos consta que hay diversas líneas de acción. La estrategia de inteligencia y competencias para la educación superior, hay proyectos de investigación en inteligencia artificial generativa. El pasado abril, el secretario general de Universidades anunció que el Ministerio estaba negociando con CRUE y estudiantes un nuevo decreto de organizaciones de enseñanzas universitarias que tendría, ya lo hemos hablado antes, que tendría un apartado específico sobre la IA y sobre su uso en la universidad. La pregunta es si está abierto o no ese decreto a consulta, cuál es el momento procedimental, si existe interlocución con el Gobierno vasco, en qué ámbitos se va a definir como básico el contenido de ese decreto. Y creo que no está nada mal, pero me da la impresión de que estamos llegando al impacto de la inteligencia artificial en el conocimiento y en la universidad en concreto, desacercamientos éticos, evidentemente, pero que no atienden a lo que es una verdadera revolución. Y haría falta una agenda integral que enmarque tantos retos éticos de competitividad, de empleabilidad, con los más profundos relacionados con cómo conceptuamos la sociedad y el papel del conocimiento y el papel de la universidad. Algún tipo de observatorio que nos permita conocer esa evolución que se está produciendo ya, el impacto de la IA, en este caso, y de otras tecnologías en la universidad y en el conocimiento. La pregunta es si tienen previsto alguna iniciativa integral, estratégica de alcance, que responda a estos retos que yo considero civilizacionales. Mientras tanto, y no sé si es un brindis al sol o una invitación, sería realmente interesante que en esta sede del Senado dejáramos de crear comisiones vodevil y se abriera una ponencia de estudio, otra ponencia de estudio específica sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación universitaria o en la universidad. Porque las conclusiones de la ponencia genérica fueron muy interesantes, pero fue un pupurrí de efectos en distintos ámbitos, pero creo que el ámbito de la educación, por su relevancia, merece una atención mucho más específica y concreta. Y espero que la presidenta y el letrado de la comisión estén ya comentando precisamente las posibilidades de poder abrir esta ponencia en el Senado, al margen de lo que pueda hacer el Gobierno por su parte. Y dejo la segunda cuestión para la segunda parte. Muchas gracias. Pues gracias, señor Zubiaga.